Hoy vamos a ver un tema muy importante que de alguna manera es como culminación de lo que hemos venido viendo en este año, que prácticamente han sido solo 2 presentaciones, pero muy densas. La primera en la que vimos la vocación del laico, que es llamados a la viña del Señor, con todo lo que vimos en esa presentación, que creo que nos dejaba muy claro que tenemos un campo inmenso en el que todos tenemos algo que dar. Y en la presentación última que hablábamos de los laicos en el espíritu de la sinodalidad, nos basábamos pues como en la parte, la fundamentación teológica de esta vocación, y allí subrayábamos, siguiendo lo del espíritu del sínodo, esos 3 elementos que componen la espiritualidad sinodal: comunión, misión y participación. Eso creo que quedó claro en la exposición pasada, pero luego al final decíamos, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para vivir esta espiritualidad? Y yo les señalaba que lo primero es vivir la espiritualidad de comunión, entender muy bien qué es lo de comunión. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy en el bautismo, porque el bautismo es esa gracia inmensa, maravillosa que Dios nos da para cuando nos hace sus hijos, llamados a vivir como hermanos, a cuidar de este mundo, pero bajo la acción del Espíritu. Si recuerdan la primera lectura del domingo pasado, que es el texto de Jeremías de la Alianza Nueva, es cuando dice Dios: vienen días en que yo escribiré mi ley en su corazón y les daré mi espíritu. Y con ese espíritu es con el que estamos llamados a vivir todo este camino de la sinodalidad, como hijos y hermanos responsables de esta tierra, animados por el Espíritu. Esa es la gracia del bautismo que nos va a exponer hoy Gustavo Adolfo, que muy gentilmente, a pesar de todas sus ocupaciones, se quiso encargar de este tema. Bueno, Gustavo Adolfo, creo que por ahí vamos. Gracias. Sí, muy buenas noches. Ahí les colocaba, pues vamos a tener una exposición muy sencilla y ojalá muy participada, ¿verdad? En donde son 7 momentos. Ya comenzamos con el primero, que lo que hemos recorrido y que ahora Silvia nos expuso. Y ver cómo la sinodalidad inclusive no es algo nuevo dentro de la iglesia, sino que precisamente es como la forma de ser iglesia, ¿verdad? Ahí les coloqué el itinerario, lo que he vivido, qué nos dice el Vaticano II, qué nos dice el Nuevo Testamento, Francisco, con sinodalidad y bautismo, incluso la Compañía de María y Santa Juana, que también participa, digamos, de este mismo espíritu bautismal, y con la particularidad de la historia de Santa Juana, que deja también como la actualidad misma de lo que significa ser un seguidor. ¿Y qué nos queda? Que sería como el momento final de todo este itinerario para que compartamos, ¿verdad? Y los invito a que veamos esa imagen. Espero que se alcance a ver lo suficiente, ese icono del bautizo de Jesús, que lo observemos y detenidamente, como qué elementos están allí presentes y que ojalá nos vaya significando, para guardarlo un poco en la memoria y para poderlos ir viendo y compartiendo. Desde luego, también si alguien o alguno quiere en algún momento hacer un aporte, pues más que bienvenido, hacerlo posiblemente levantando la mano, o también en el chat si hay alguna consideración que de pronto a manera de voz no pueda, o le está funcionando mal el micrófono. También decirles que pues estos son como momentos de
de particular unión como red, ¿no? El poder sentirnos unidos, estar todos juntos, de encontrarnos, de poder comunicarnos, de alguna u otra forma hacemos vida a esa iglesia que nos transforma y que ojalá nos transforme, ¿no? Y que nos permita sentir la alegría de sabernos con un mismo espíritu y con un mismo afecto, ¿verdad? En el marco de la compañía. Entonces, ya lo que mencionaba, Silvia nos hizo un sumario de aquello que hemos llevado adelante en las reuniones anteriores y cómo ese bautismo y la sinodalidad, pues, el bautismo mismo es una manera de esta expresión de la sinodalidad. Lo que he vivido. Ahí hay una imagen, una comunidad, agua, panes, personas, familia. Y quisiera que en un momentico cada uno de nosotros observara como tener un momento de hacer historia, de recordar. Nuestro propio bautismo muy difícilmente, a menos que tengamos fotografías de cómo fue. Pero sin lugar a dudas, también como hacer recordación de aquellos bautismos en los que hemos participado, sea como invitados, sea en calidad de papás, sea en calidad de padrinos, ¿verdad? Pues como yo creo que como todos estábamos pequeñitos, ¿verdad? Me acuerdo de los padrinos que siempre fueron como personas muy significativas para mí y todo lo demás. Y también de la iglesia donde me bautizaron. A mí me bautizaron en CRT Córdoba. Y claro, la parte de bautismo, todo eso que implica. Y me acuerdo que ir a la pila bautismal, a ese sitio que siempre había como aparte, no estaba dentro del conjunto de la iglesia. Creo que después un sacerdote ahora recientemente la sacó y la puso más hacia el centro, más atónico del Vaticano II. Y he sido padrino, claro, entonces también me ha tocado ser padrino a veces forzado, porque cuando iba a visitar a mi papá siempre aparecían varios padrinos. Entonces me acuerdo de eso, de lo importante que era para la gente, el compadrazgo, ser compadre, eso para nosotros era como muy importante. Yo tengo varios compadres que siempre se acuerdan de uno y en ese sentido. Es lo que más me acuerdo del bautismo mío y de los compadrazgos que se dan. También aquí Nubia menciona los símbolos de agua, aceite y luz, el compromiso de padres y padrinos. Algunas veces las catequesis que son minutos antes de la celebración, que no falta. Otras que son más extensas. Que realmente, pues, acordarme del bautismo, no, porque es que además a uno lo bautizaban, pues, de 2 o 3 días o máximo, pues, 8 días, ¿no? Pero sí me ha tocado presenciar mucho, pues, de mis sobrinos, de amigos, de amigas, en fin. Y bueno, siempre me ha llamado la atención como de todos los símbolos, ¿no? Pues, la luz, el agua, el compromiso como lo que decía ahorita Nubia también y compartía en el chat, como el compromiso de los padres, de los padrinos, ¿no? Y bueno, después de esta celebración, de todas maneras, también pues a nivel de familia y de amigos siempre se hace como una celebración, ¿no? Pues de verdad, así como siento que es un momento como muy especial. No solamente litúrgico, sino también en la familia, ¿no? Pues de todas maneras nos sentimos como incluidos y ya miembros de una iglesia, ¿no? Como con mayor compromiso. Pues sí, eso, uno va tomando conciencia de eso a medida que como que va creciendo, porque realmente al inicio pues no nos damos cuenta. El tejido social que se va realizando ahí en la participación de todos. Pues de mi bautismo muy poco, porque en realidad, como decía Olga, pues a mí me bautizaron a los 9 días porque mi padrino vivía en Medellín y yo nací en Cañas Gordas. Entonces me tocó una fecha muy significativa porque es la de San Francisco.
o sea, es San Francisco de Asís. Bueno, pero yo en Villa Santana tuve la catequesis bautismal durante varios años. Ahí pues tuve muchas experiencias, unas muy positivas de padres que colaboraban, que se interesaban, que inclusive iban, le pedían a uno más explicación, inquietudes que tenían. Bueno, vivían el momento como con mucho interés. Hay otros pues que apenas en la ceremonia aparecían, que no tenían tiempo de ir a la preparación. Yo hacía 2 charlas antes del bautismo para los padres de familia y me acompañaba siempre el padre Manuel, que era el párroco allá en Villa Santana. Entonces, de verdad, lo hacíamos con mucho interés, con mucha alegría. Y sí, le queda a uno unos recuerdos muy gratos de gente que realmente vivieron la preparación con ese interés, muy buena asistencia. Otros cuantos sí, muy regular, pero sí es un sacramento muy bonito y muy importante. Bueno, como convocaba a toda la familia, Dora dice que fue bautizada también siendo bebé, la mayoría, ¿cierto? Pero he contado con la fortuna de unos padrinos presentes y muy unidos a Dios. José Humberto. Sí, desafortunadamente en la tradición antioqueña pesaba muchísimo el concepto de que el bautismo era liberación del pecado original y la posibilidad de no tener que ir al limbo. Esos dos conceptos pienso yo que de alguna manera muy cargados de mitología tergiversaron mucho el sentido real del sacramento y ha pesado en nuestras conciencias por mucho tiempo. El bautismo como una herramienta instrumental de borrar el pecado original para evitar pasar al limbo. Eso, sin lugar a dudas, debiera de ser modificado porque sigue siendo muy fuerte en nuestras tradiciones. Bueno, ahí también nos está mencionando cómo la vida en la historia va dando fruto a una comprensión particular, algunas veces atinada, otras veces desatinada del sacramento, y que va haciendo peso, pero a la vez como que va surgiendo la presentación de ese sentido fundamental. Silvia. En esta línea de que estamos como recuperando la conciencia de la importancia y la grandeza que tiene el bautismo en nuestra vida cristiana. Y realmente el sínodo, si ustedes han leído el documento que salió de Roma, hace mucho énfasis en eso, en que tenemos que hacernos conscientes de nuestro ser de bautizado y como que recuperar la dinámica de la iglesia primitiva, donde el bautismo lo recibían adultos y hacían un camino de conversión, de instrucción, de acoger el sentido profundo de lo que iban a recibir. Y luego, cuando estaban preparados, se recibía el bautismo. Entonces el sínodo como que está recomendando que de alguna manera pues retomemos eso. Y yo pienso que la Pascua, como vamos a vivir la Pascua la semana entrante, es un momento en el que vamos a renovar las promesas del bautismo. Por eso me parecía muy importante esta charla justo en la semana anterior a la Pascua, para que hagamos esa renovación de las promesas del bautismo como con una nueva conciencia. Sí, y yo creo que la manera en que nosotros podamos tomarnos en serio algo que posiblemente ya se hace parte de nuestro paisaje religioso, cobra un sentido muy grande, al igual que cada uno de los símbolos que ya se han mencionado allí y que hacen parte de la celebración de este sacramento. Y quisiera que pensáramos un poco, o pasaremos un momento por el Concilio Vaticano II que le da un marco y una vitalidad importante
a este sacramento, teniendo en cuenta que el mismo concilio nos dice que el principal sacramento de la Iglesia es Cristo mismo. Entonces, haciendo un recorrido muy sencillo por el concilio, vamos a ver qué dice con respecto a su naturaleza. Y la Lumen Gentium dice: los fieles incorporados a la Iglesia por el bautismo son destinados por el carácter sacramental al culto de la religión cristiana, y nacidos de nuevo como hijos de Dios, tienen el deber de confesar delante de los hombres la fe que recibieron por medio de la Iglesia. Es una palabra de ánimo, ¿no? De ese volver a sentirnos hijos de Dios y esa expresión de lo que significa estar unidos a Él. Por tanto, el sacramento no se queda en un ritual, como creo que cada uno de nosotros lo va viviendo o lo va experimentando, dada la formación que hemos recibido, dado el ambiente eclesial en que nos hemos movido. De todas formas, es un ánimo para encontrarnos nuevamente con la fuente de la vitalidad de nuestra fe, y que la fe misma nos configure y que nos dé ese carácter y esa manera de, delante de los hombres, de hacer pública lo que nosotros estamos viviendo como iglesia, esa comunión. En Unitatis Redintegratio dice: por el sacramento del bautismo, siempre que sea debidamente administrado según la institución del Señor y recibido con la debida disposición de ánimo, el hombre se incorpora realmente a Cristo crucificado y se regenera a partir en la vida divina. Según la palabra del apóstol, con él fueron sepultados en el bautismo, y en él asimismo fueron resucitados por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Hay una primera cita de los textos de Pablo, que son como los más antiguos al respecto, y participar de la vida divina. Y de la vida divina justamente para dar testimonio de ella y dar testimonio en comunión. Se hace morir el pecado y se consagra a Dios. La Lumen Gentium vuelve a insistir: ya por el bautismo había muerto el pecado y se había consagrado a Dios el fiel cristiano. Ahora, para conseguir frutos más abundantes de la gracia bautismal, intenta liberarse por la profesión de los consejos evangélicos en la Iglesia de los obstáculos que pudieran apartarle del amar fervoroso y de la perfección del culto divino, y se consagra más íntimamente al servicio de Dios. En fin, evidentemente hay un elemento que ya notaba ahorita José Humberto, que de pronto nos quedamos en el tema del pecado y un pecado original, y como que fuese como la forma de limpiar a una criaturita, que yo creo que, como ya también mencionaba, no es la función fundamental, pero que sí, lo que sí nos llama es a estar atentos de aquello que nos desvía de pronto de esa relación con Dios. Engendra una vida nueva. Y aquí hay como 3 elementos que menciona el Concilio Vaticano II, desde los presbíteros, el pueblo y la iglesia, que no riñen, sino que más bien como que le da como un sentido particular. Entonces, como padres en Cristo, los presbíteros han de preocuparse de los fieles, a quienes han engendrado espiritualmente con el bautismo y la doctrina, haciéndose de buena gana modelos del rebaño. Gobiernen y sirvan a su comunidad local de tal manera que ésta merezca llamarse con el nombre que es el pueblo de Dios, único y total Iglesia de Dios. Ya de por sí, la misión, digamos, del Padre será esa iglesia que se constituye entre todos. De esa forma, a partir de su testimonio y a partir de lo que también el tejido que va gestando entre los miembros va mostrando justamente esa común unión a partir de ese seguimiento cercano, vital de la persona de Cristo y de lo que significa efectivamente hacer parte de ser ese hijo de Dios y hacerlo vida. El pueblo elegido de Dios es pues uno, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, que dice Efesios. Los miembros tienen la misma dignidad por su nuevo nacimiento en Cristo, la misma gracia de hijos, la misma vocación a la perfección, una misma salvación, una misma esperanza y un amor sin divisiones. Yo creo que es una bella manera de demostrar cómo ese bautizo, ese sacramento mismo, esa presencia de Dios en nosotros como nuevo nacimiento en Cristo, nos hace
personas homogéneas, es decir, personas que hacemos parte constitutiva de la iglesia como hermanos, en una misma vocación al seguimiento y a esa salvación que procura la misma historia. Ahora bien, también la iglesia, contemplando su misteriosa santidad, imitando su amor y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, por la palabra de Dios acogida con fe, se hace madre, pues por la predicación y el bautismo engendra para la vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos en Dios. Son términos muy propios del Vaticano y que nos lleva a entendernos precisamente que dentro de la iglesia todos nosotros vamos caminando en ese sentido de ir creciendo en nuestra fe, en ir también purificándonos en nuestros egoísmos y en nuestras limitaciones para la construcción de un cuerpo sano, de un cuerpo que nos anima y de un cuerpo que vive plenamente la vida a la que Dios nos invita. Entonces, por eso, desde la filiación divina, en Sacrosanto Concilium, los hombres reciben el espíritu de adopción de hijos, en el que clamamos Abba, Padre, y se convierten en verdaderos adoradores que busca el Padre. Es decir, todos nos sentimos hijos de un mismo Padre. Ahora bien, ¿qué aparece en el Nuevo Testamento? Que en fin de cuentas es el punto de encuentro de todos nosotros. Tenemos que la palabra bautismo es una adaptación de la palabra baptizo, griega. Y está claro que esta palabra significa inmersión, sumergirse, colocar bajo de. En Lucas, con su paralelo en Mateo, nos describen el bautizo de Jesucristo, que nos da como un rango de comprensión y sobre todo como de entendimiento interior, ¿verdad? Una invitación a entendernos también nosotros como ese hijo amado. Un día en que todos acudían a Juan para que lo bautizara, Jesús fue bautizado también. Jesús nos muestra precisamente cómo participa como otro más, ¿no? Allí en ese texto. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. En nuestra experiencia bautismal pondría una pregunta así como también abierta que podamos hablar al final: ¿cómo hemos nosotros vivido nuestro bautismo en ese mismo sentido de sentirnos como ese hijo amado de Dios, cada uno, y que se siente complacido con nuestra vida? En Hechos, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar, que son también signos, ¿no? Evidentemente, pues en la comprensión. Y el fundamental que yo creo que podernos quedar allí en Romanos, que el bautismo nos muestra la unión y lo que significa estar plenamente impregnados de la vida del Espíritu. En alguna clase en teología, el padre Baena nos decía, ese verbo quiere decir coger, es como coger una esponja y sumergirla en un balde de agua, y entonces sacarla y la esponja resuma agua, ¿no? Y bota por todas partes agua y en toda parte está. Y decía, eso es la vida que nos propone en el bautismo nuestro Señor, ¿cierto? Entonces dice así: ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo en el bautismo quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Es la libertad que nos da la vida nueva en una experiencia de Dios que nos ama y que nos hace capaces de expresar la divinidad en nuestra vida cotidiana. En resumar eso que va siendo la experiencia interna de ese Jesús pobre y humilde que nos dice Ignacio, y que lo ponemos en práctica y obra en nuestro quehacer cotidiano, en nuestra vida
en la forma en que nosotros mismos nos relacionamos con los demás, en la forma en que construimos un equipo o comunidad, como también en la misma dificultad del el encuentro con los demás, con los otros, vamos encontrando oportunidades para descubrirnos como un motivo de esperanza para la iglesia, para las personas que están a nuestro alrededor. El vivir en común, el estar juntos, plantea muchos retos y muchas veces pelamos el cobre y muchas veces también, pero tenemos la oportunidad de la transformación y de la entrega a los demás. En este mismo sentido, también Francisco habló en un momento sobre el tema del bautismo. Y este sacramento nos sumerge en la muerte y resurrección del Señor. Y es muy curioso que estemos hablando, y como decía ahorita Silvia, hacía mención en este tiempo de Cuaresma y que nos aprestamos a vivir la Semana Santa, es la transformación de nuestras posibilidades. Y como el no dejar perder la oportunidad permanentemente de revisarnos y de gozosamente encontrar momentos para crecer y dar muestra de esa vida que Dios tiene en nuestro corazón, en nuestra interioridad. Ahogando en la pila bautismal ese hombre viejo dominado por el pecado, la mezquindad, que separa de Dios y dando la vida a un hombre nuevo, recreado en Jesús, que creo que en fin de cuentas termina siendo ese hombre, cada uno de nosotros, muy unidos a Dios mismo, en la posibilidad que tenemos de ir encontrando su voluntad en nuestra propia historia y asumiéndola. Y en este tema que nos ocupa en la sinodalidad, evidentemente todo el texto que nos pusieron a leer y pues que nos invitó la Iglesia a leer y a vivir, es un texto que puede morir simplemente como unas hojas interesantes que nos puede emocionar, pero que es una invitación a la vez a aventurarnos y a convencernos de la posibilidad que tenemos de construir una iglesia nueva y vivificante. Hace unos momentos conversábamos acerca de la descristianización que vamos percibiendo en nuestras sociedades, precisamente por la apatía o por un modelo de vida cristiana que ya no convoca o que no se diferencia de otras realidades, o que sucumbe ante la fuerza del materialismo, ante la fuerza de las estructuras económicas o la cultura misma, la improvisación, la mediocridad, pues sí, la discriminación, ¿no? Entonces la vida cristiana, que por su naturaleza es la vida que proviene de Cristo mismo, de hecho somos cristianos en la medida en que permitimos que Jesucristo viva en nosotros, dice el Papa Francisco. Entonces, ¿desde dónde podemos comenzar a reavivar esta conciencia, si no desde el principio, desde el sacramento que ha encendido la vida cristiana en nosotros, es decir, el bautizo? Pero entonces ya no será solamente el sacramento que en el día que tuvimos el rito, sino la posibilidad de actualizar permanentemente ese impregnarnos de la vida del Señor para convertirnos, ahora dirán de pronto en esa expresión, de nuestra mejor versión. Entonces yo creo que allí mismo, en este tema de ese inicio del sacramento, y por eso recordar un poco lo que había sido nuestra historia o en lo que hemos participado, en ocasiones hay una fiesta y un ambiente de mucha alegría por la llegada de este niño a una comunidad, ¿cierto? Y yo creo que también cuando nosotros volvemos a nacer en la vida ordinaria, en lo que nos presenta la iglesia, las oportunidades que tenemos en formar una comunidad, también allí hay una alegría y el recibimiento de ese hombre nuevo que está siempre ahí, al cual nos invita el Señor, no como simplemente como una versión de pecado negativo, sino en la posibilidad de la transmisión de su propia vida, ¿verdad? Los símbolos, la luz, el agua, la sal, el aceite, la música, el vestidito blanco de la criaturita,
el agua, la pila bautismal, las palabras que se dicen, las promesas bautismales, de alguna manera es un recorderiza a toda la comunidad a decir, estamos llamados a ser un ambiente propicio para que esta criatura nueva, sea el bebé o seamos cada uno de nosotros, tenga los elementos y la nutrición para que su vida como hijos de Dios, de un cristiano, de una persona de iglesia comprometida y viva, tenga la posibilidad de seguir creciendo y de seguir animándose y ser un testimonio de verdad sólido y consistente, amparado, digamos, no en las fuerzas propias únicamente, sino en saber que estamos en la unión cercana y permanente con el Señor. El bautismo es el fundamento de toda vida cristiana, dice el catecismo. Es el primero de los sacramentos, ya que es la puerta que permite que Cristo tome morada en nuestra persona y a nosotros sumergirnos en su misterio. Y ojalá siempre permitamos que ese sumergirnos, ver cómo podemos vivir en esa inmersión y que va a resultar o dar como fruto muchas cosas. En virtud del Espíritu Santo, el bautismo nos sumerge en la muerte y resurrección del Señor. Participamos pues de esta pedagogía de lo que vamos a vivir en Semana Santa, ahogando en la pila bautismal el hombre viejo, dominado por el pecado nuevamente, que nos separa de Dios, y dando vida al hombre nuevo, recreado en Jesús. Él es el hombre libre. En él todos los hijos de Adán son llamados a una vida nueva, todos nosotros. Y el bautismo es pues un renacimiento. Para algunas personas el tema está tratado en el Sínodo de Obispos de Roma, en la sinodalidad de la Iglesia, que piensan que es una ocurrencia del Papa, pero no es así. Ya el Concilio Vaticano nos dio la base para vivir la sinodalidad, que es el caminar juntos en pos de Jesús. Y esa fue la práctica que se describe en Hechos de los Apóstoles y fue la práctica de todo el primer siglo de la Iglesia. Entonces es recuperar de alguna forma la tradición correcta, ¿no? El camino al que hoy también nos invitan. En el primer milenio, caminar juntos, practicar la sinodalidad, fue el modo de proceder habitual de la Iglesia entendida como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en la diversidad. La Trinidad nos habla de eso, ¿verdad? En este horizonte eclesial, inspirado en el principio de la participación de todos en la vida eclesial. Iglesia y sínodo son sinónimos, como decía San Juan Crisóstomo. Yo creo que a nosotros como ciudadanos de este país, en el caso de Colombia, no sé si de pronto en Perú o en otras partes de Latinoamérica, también pasa lo mismo. La apatía en la construcción de una sociedad se ve pues, en los problemas sociales que vivimos. Y algunas veces el ser gremio o como unión cuesta un poco más, pero que hace parte de sentirnos responsables en la construcción de esta iglesia, no sentirnos aparte o distintos, sino parte de esta iglesia. Y sentirnos también que, como hacía mención ahorita, la Trinidad nos implica particularmente la diversidad, una unidad dentro de la particularidad o singularidad de cada uno de nosotros, que también se convierte en un reto para estar juntos. Pero es sobre todo un enriquecimiento y ojalá que siempre podamos defender esa diversidad. También en el segundo milenio, cuando la Iglesia ha subrayado más la función jerárquica, no disminuyó en este modo de proceder. Cuando se ha tratado de definir de verdades dogmáticas, los papas han querido consultar a los obispos para conocer la fe de toda la Iglesia, recurriendo a la autoridad del sensus fidei de todo el pueblo de Dios, que es infalible incredendo, es decir, incredendo, perdón. De todas maneras, aunque se hayan movido más en un carácter eclesial o clerical, de todas maneras, el encontrarse y el convocar y no ser solamente un solo sujeto ha estado presente siempre en la iglesia. Bueno, vamos a dar un pasito y llegamos a la Compañía de María y a Santa Juana. Santa Juana fue bautizada en esa catedral de San Andrés en Burdeos. Es una imagen que encontré allí. No aparece la partida de bautismo de Santa Juana, un dato curioso, sino que sospechan que fue como bautizada junto con sus hermanos.
Los registros que se conservan actualmente y cuya antigüedad no va más allá del año 1561 no presentan, consiguientemente, rastros del bautismo de Juana de Lestonac. Por las actas de bautismo de sus hermanos se puede deducir fácilmente que la llevaron a la pila de la catedral y, sin duda, a los 2 días de su nacimiento, según la costumbre de la familia. También allí, y por eso hacer mención de Juana, es que bien sabemos que Juana, su madre es calvinista, su padre católico, y en medio de esa realidad, ella la bautiza, ¿no? Entonces, ahí pues anotaba como una situación. Pensaba en su esposa, cuyo nombre también era Juana, hermana del célebre humanista Michel de Montaigne, la cual, enredada por las ideas calvinistas, había abandonado la verdadera religión y se oponía al bautismo de su hijita. Fervoroso católico, Ricardo rezaba en aquel momento a San Juan Evangelista confiándole a la recién nacida. Se oyó estas plegarias y a la niña la bautizaron. Entonces, en la misma vida de la compañía, el bautizo, la confesión de una fe particular, de alguna manera pues, un poco abatida por el calvinismo, pero también confirmando un poco lo que significaría ser un cristiano católico de una particularidad bastante singular, como va a terminar siendo la Santa Juana y lo que va a fundar posteriormente como Compañía de María, pues va dando unas notas muy fuertes de lo que significa un compromiso, de lo que significa ser una persona bautizada, como mamá, como esposa y luego como religiosa, luego como fundadora de una orden que busca en la educación de la mujer y todo aquello que implica y lo que le implicó de dificultades y un bautismo que significó mucha muerte y muchas resurrecciones y digamos que connota ese vigor que también nos debiera animar a nosotros como católicos y laicos hoy en día para la construcción de esta iglesia, con todos los avatares que eso suponga, ¿no? Bueno, después de este recorrido, el bautismo yo creo que nos muestra esa vinculación como laicos y una unión en común unión, que participamos desde la gracia del bautismo, de la gracia del Espíritu, de la gracia del Señor. Es un principio de sinodalidad que se manifiesta incluso en esa vida sacramental o en esa celebración del sacramento en común. Es un principio de unión y de vida de la iglesia y de su renovación. Es un reto cotidiano y que nos abre el dinamismo del seguimiento. El bautismo no es simplemente un momento puntual, sino es una conversión permanente. Recordar que somos sacramento y que ese sacramento fundamental es Jesús, es nuestro seguimiento a Jesús. La iglesia será ese espacio entonces para vivir el bautismo, el seguimiento en el caso de la espiritualidad ignaciana de ese Cristo pobre y humilde. Y Santa Juana también nos muestra que ser bautizado no es una tarea fácil o no es una tarea sencilla, sino que a lo largo de nuestra historia también hay momentos de dificultad. Bueno, eso sería como la presentación y como un momento de compartir en lo que vamos experimentando, que nos haya llamado la atención de este recorrido, ya sea en el concilio, en el evangelio mismo, o en lo que el Papa nos ofrece con la sinodalidad. Gustavo, yo también quiero agradecerte la presentación, pues nos dejas unos textos muy significativos que nos dicen mucho y todo tu comentario a esos textos, pues como que nos motivan de verdad a vivir esa renovación de nuestro bautismo en la Pascua. Yo quisiera subrayar, por una parte, en lo de Santa Juana, que pienso que el hecho de que ella hubiera vivido y hubiera sido bautizada en ese momento, en ese contexto entre católicos y protestantes, pues la reforma, todo aquello, como que la comprometía aún más a ella a vivir el sentido de su ser bautizada en la Iglesia Católica. Y en algún momento, en el primer capítulo de la historia de la orden, se hace alusión a eso, de que ella vivió muy, muy conscientemente en lo que fue para ella la gracia del bautismo
en aquel momento, en aquel contexto, y gracias a esa fe profunda de su papá. Y creo que nosotros tendríamos que decir lo mismo. En un momento de descristianización, casi que de desprestigio de la Iglesia Católica, el vivir el bautismo, con todo lo que significa, pues es todo un reto. Y cuando digo vivir el bautismo, es eso, la espiritualidad de comunión, sentirnos hijos e hijas de Dios y hermanos entre nosotros, que creo que ahí es donde está lo más difícil quizás, esta fraternidad que abarca a todos, hermanos entre nosotros y responsables de este mundo que el Señor nos ha confiado. Creo que es un reto en este momento vivir la espiritualidad del bautismo. Bueno, muchas gracias a Gustavo. Nos dejas también tareas y preguntas. No sé si la Madre Silvia nos introduce la ficha que nos va a compartir para que vivamos en este tiempo de Pascua, que vamos a estar también trabajando y que cada uno de los grupos buscará su momento para trabajar. Silvia, te damos. Bueno, pues sí, yo les había anunciado que mandaba algo, pero entonces quise esperar a la exposición de hoy para elaborar ese guioncito. Yo lo hago llegar, Jairo, de aquí a pasado mañana, digamos, para que lo mandemos a todos y nos sirva de preparación a la renovación de las promesas del bautismo.